Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora voy a grabar, les voy a pasar algunas presentaciones de lo que sería un curso de selección de personal para quienes están interesados en profundizar y aprender un poquito más. Hay una parte técnica y pasos que son muy sencillos de seguir y donde me voy a detener a explicarles es en la parte de la evaluación por STARS, la metodología de Target, DDI. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar. Bueno, ¿por qué es importante la selección de personal? Primero que nada, por evitar tomar la persona equivocada para un puesto. Por otro lado, también evitar tener alta rotación de personal o tener al personal insatisfecho en el puesto de trabajo. Encontrar gente que no esté comprometida. Considerar que el salario es injusto. Por ahí, cuando tomamos a una persona que está sobrecalificada para el puesto, después nos encontramos con que esa persona considera que el salario es injusto para lo que sabe o para lo que es. Pero en realidad es porque la persona no era para ese puesto. Por otro lado, también personas por ahí que no están calificadas para un puesto porque no fueron bien seleccionadas. Entonces, el costo, la verdad que para la empresa es muy alto el no seguir un proceso de selección de personal. Cuando hablamos de gestión por competencias, o sea, esta selección la vamos a basar en competencias, básicamente, cuáles son los comportamientos que la persona necesita tener para ese puesto de trabajo. Tenemos distintos tipos de competencias, tenemos las de conocimiento o las llamadas técnicas también, como conocimiento en redes, en informática, en ingeniería, en idiomas, en recursos humanos, etc. Y las de comportamiento, que son en las que nos vamos a focalizar ahora con esta metodología de selección, como iniciativa, trabajo en equipo, liderazgo, motivación, capacidad de aprendizaje, etc. Y vamos a ver cómo encontrar o cómo evaluar nosotros los que hacemos selección. Porque la parte de los conocimientos técnicos los va a evaluar el especialista en la parte técnica, no lo vamos a evaluar nosotros. Eso se filtra por el currículum y lo evalúa luego el jefe técnico. Nosotros nos vamos a concentrar en las competencias comportamentales. Luego de hacer una entrevista, nosotros vamos a medir las competencias en distintos grados de desarrollo. Entonces vamos a tener nivel bajo de desarrollo, van a ser las competencias, las vamos a calificar en 1 o en 2, o sea, y con la sigla ND que necesita desarrollo. Nivel aceptable o el estándar, que ahí la calificación es 3 y vamos a poner un A de aceptable, o nivel alto de desarrollo de la competencia y vamos a calificar ahí 4 o 5. Las dos consideradas como una fortaleza. El 5 es una excelencia, pero son fortalezas, 4 y 5. Y cuando la persona tenga muchas fortalezas, vamos a llegar a una banda A del candidato para el puesto. Cuando la persona tenga un nivel más bien estándar, vamos a calificar como B al candidato. Y cuando tenga varias competencias bajo desarrollo, el candidato es un C. Es decir, que esa persona tiene mucho que desarrollar y no es ideal contratarla para ese puesto de trabajo. Es muy importante que las compañías tengan la descripción de todos los puestos antes de comenzar con hacer una selección seria, que tenga un proceso de selección y de formación, que tenga bien definidas las compensaciones para cada puesto, que tenga bien definido una evaluación, sistema de evaluación de desempeño y planes de carrera. Antes de comenzar con la selección necesitamos hacer un análisis del puesto, es decir, cuáles son las tareas que tiene que realizar la persona, cuáles son los requerimientos específicos si los tiene, ya sea un nivel de educación especial o técnico, un idioma, algún conocimiento especial, ¿no? El contexto en que esas tareas van a ser realizadas, por decir en un taller, por decir en alta montaña, por decir en un sanatorio, en un quirófano, etc. ¿Y qué tipo de personas se tienen que contratar para ese puesto? ¿Cuál es el beneficio de
conocer bien la descripción de puestos es que posibilita comparar puestos y clasificarlos, ver la compensación que va a tener ese puesto, el nivel de especificidad que tiene, nivel jerárquico que tiene, nivel de expertise, si es junior, senior, semi-senior. Entonces para eso es muy importante como paso para la selección y el reclutamiento. Es una herramienta fundamental el análisis de puesto. En el proceso de selección de personal partimos primero de la búsqueda de los candidatos, esa es la parte de reclutamiento. Luego la selección o preselección de los candidatos más acordes de acuerdo al perfil del puesto. Luego las entrevistas, que ahí es donde vamos a profundizar en la técnica STARS. Luego que la persona ya quedó preseleccionada por entrevistas por competencias y por entrevista técnica, pasamos a los exámenes psicométricos o psicológicos, exámenes preocupacionales, y luego de la presentación de los candidatos que han pasado todos los filtros anteriores, hacemos una investigación laboral o socioeconómica o básicamente un pedido de referencias laborales antes de contratar a la persona, como última verificación de todos estos datos. El inicio del proceso de selección inicia con el reclutamiento. Vamos a diferenciar estas dos etapas. El reclutamiento son todos los procedimientos tendientes a atraer candidatos, los avisos, las publicaciones o la convocatoria interna, en caso de un job posting. Y luego la selección, que es la elección de los candidatos más adecuados al perfil. Ya lo podemos dividir claramente en dos etapas. Reclutamiento por un lado y selección. En algunas compañías, en grandes compañías, es importante que también tienen en cuenta, frente a una vacante o una necesidad de trabajo, tienen en cuenta las personas que están en la compañía, lo que llamamos promociones internas o job posting. Entonces, esa publicación de la necesidad se hace dentro de la empresa, se publica cuál es el puesto que está vacante y se permite que la gente pueda postular. Esto es, la verdad que es un factor importante de motivación para la gente porque permite que las personas puedan acceder a distintos cargos, a distintas áreas y bueno, a postular. Entonces si hay empresas que empiezan por el job posting y si no encuentran dentro de la empresa la persona, ahí se hace la publicación externa. Evaluación de las necesidades de la línea o del cliente interno. Acá, bueno, a veces el cliente es externo cuando es una empresa que contrata para que le hagas la selección, pero a veces el cliente es interno y son las distintas áreas que tiene la compañía. Entonces es muy importante acá conocer de cerca las necesidades de la línea que le llamamos, por ejemplo, si es el área de mantenimiento, ¿qué necesitan? Específicamente, ¿cómo son las características de la persona que necesita? ¿Cuántos años de experiencia? Cuando digo características, y ahí ellos pueden decir, necesito una persona que aprenda rápido, necesito una persona sumisa, o necesito una persona que tome decisiones, que tenga iniciativa. Entonces es muy importante ahí conversar con nuestro cliente, interno o externo, conversar, acercarnos, aparte de lo que puede decir una descripción de puesto, una descripción técnica, conversar con el cliente para conocer bien cuáles son las necesidades. Bueno, el proceso de selección, quienes hacen selección ya conocen los pasos, los voy a mencionar rápidamente. Son los avisos en los diarios o redes sociales, la búsqueda y la preselección de los currículum, el contacto con cada uno de los postulantes, donde ahí hacemos una preselección curricular y a veces ese contacto, una entrevista telefónica donde ya se hace una entrevista preliminar y vamos también seleccionando currículum antes de una entrevista más profunda. Luego coordinamos las entrevistas, luego hacemos evaluación por competencias y la serie de test que necesitemos de acuerdo al puesto, el pedido de referencias. Ahí confeccionamos planillas comparativas con las características de los candidatos y presentamos a los clientes los perfiles.
con las características comparativas y los currículum adjuntos. En base a eso, ellos pueden decir con cuáles se ven interesados y ahí es donde estos perfiles los coordinamos con quienes estén más cercanos al puesto, coordinamos entrevistas técnicas con el cliente, ¿sí? Luego que se hace la entrevista técnica, ya va quedando un finalista tal vez o dos a quienes se le aplica psicotécnicos, preocupacionales, se toma la documentación para armar el legajo y se contrata a la persona definitivamente cuando se le da de alta y se le hace firmar el contrato y se le hace la inducción a la empresa. Bienvenido, seleccionado al candidato. Hoy en día trabajamos con lo que llamamos selección 2.0, que bueno, es la relación que tiene que ver con el proceso de selección y las TICs, o sea, todas las herramientas de tecnología informática que tenemos hoy a nuestro alcance. El manejo de las redes sociales es muy importante. Buscamos en portales como LinkedIn, publicamos en Facebook, en Instagram, hacemos entrevistas online con plataformas como Zoom, Skype, Facebook. Bueno, la verdad que hoy en día con estas herramientas trabajamos con selección 2.0. Ya no necesitamos que el candidato esté en una entrevista presencial, sino que lo podemos hacer totalmente a distancia el proceso de selección. Totalmente a distancia. Antes hablábamos de la web 1.0. Es una herramienta estática, centrada en contenido, como puede ser tal vez una búsqueda en Wikipedia, ¿no? Estática, centrada en contenido, nos da información, podemos consultar, pero no hay interacción. Cuando hablamos de 2.0 es porque surge una necesidad de comunicar, de que existe interacción entre una parte y la otra. Por eso ahí en las redes, en la web 2.0, lo que tomamos en cuenta son las personas básicamente. La tecnología es una herramienta para la conexión entre personas. Bueno, los sistemas de selección eficientes es la parte que nos destaca a los profesionales que hacemos selección. Es importante que la persona esté formada en esto y tenga experiencia, porque no es solo la selección curricular, ¿sí? Para que un sistema de selección sea eficiente, necesitamos que la persona esté capacitada para poder predecir el desempeño de la persona que estamos evaluando. Poder ver más allá de lo que dice un currículum, poder ver más allá de lo que dice la persona, más allá de las palabras, poder leer su lenguaje corporal, poder saber hacer las preguntas indicadas y sondear por donde nos generan dudas. Para eso es que necesitamos, y muy importante, de profesionales especializados y con mucha experiencia. También es importante la imparcialidad a la hora de hacer selección de personal y también es muy importante que este proceso de selección sea hecho en forma bien profesional, donde la persona se sienta valorada, más allá de que no sea seleccionada, que siempre se sienta bien valorada y que nunca se baje la autoestima del candidato. Bueno, volviendo un poco a la importancia de una buena selección de personal, es porque de no llevar un buen proceso de selección de personal y contratar sin hacerlo profesionalmente, la empresa se arriesga a un aumento en los costos. Un error de contratación tiene un costo estimado entre un 40 y un 60% de la remuneración anual para ese puesto. También implica una baja motivación del empleado si es mal contratado para el puesto, trastornos en el servicio a los clientes y vacantes imprevistas que se requieren cubrir con urgencia. Eso es muy grave porque a veces en plena producción o en un pico de trabajo la persona está desmotivada, no era lo que esperaba, no le gusta y bueno, va a abandonar su empleo. Vamos a entrar ahora
en los componentes de la selección eficaz, y ya vamos llegando a la etapa de STARS, que es donde me voy a detener un poquito. Primero, es importante concentrar las entrevistas en información relacionada con el empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Es no irnos por las ramas en cuestiones de afiliativas, personales, familiares, que no tienen mucho que ver con el empleo, ¿sí? Deportes, hobbies, son cosas que por ahí se suelen preguntar y la verdad que no aportan mucho. Es importante obtener información precisa sobre los comportamientos del candidato que nos ayuden a predecir el comportamiento futuro. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, en comportamientos pasados del candidato. No en opiniones, comportamientos, ¿sí? Hay que evaluar el nivel de compatibilidad motivacional de los candidatos. Esto es, cuando la motivación del candidato está muy de la mano con lo que llamamos nosotros compatibilidad motivacional. La compatibilidad motivacional tiene que ver con si la persona es compatible con el régimen, con el estilo de trabajo, con el lugar, con la zona, con todas las características, con el sueldo, con el clima, con todas esas características, si la persona es compatible con ese trabajo. Luego también es muy importante compartir información en una integración de datos. Para elegir bien, hacer una buena selección, se tiene que unificar en un informe los resultados que obtuvimos de los comportamientos, de las competencias, de la compatibilidad motivacional, y luego ahí se toma la decisión sobre la contratación legalmente confiable, por supuesto. Pasada la primera etapa, que es recolectar toda la información del perfil, es decir, cuando iniciamos la entrevista, por supuesto, corroboramos, le preguntamos a la persona, corroboramos sus datos personales, porque a veces en el currículum pueden estar desactualizados, cuántos años tiene, con quién vive, dónde estudió, cuándo se graduó, ¿sí? Por qué dejó su último empleo, si lo echaron, si renunció, por qué, el anterior también, y así vamos hacia atrás, hacia varios empleos, ¿sí? Eso es muy importante, y también es importante conocer bien el negocio, qué es lo que va a hacer el empleado, decirle qué es lo que se espera que él haga, para saber si el entrevistado está interesado. Y también vamos a tener algunos tests que nos van a ayudar para conocer las características de personalidad del empleado, para ver si están relacionadas con ese puesto y con esa organización. También es importante definir de quién va a depender, a quién va a reportar, si va a tener gente a cargo, si va a tener compañeros, si va a trabajar solo. Todo esto es muy importante definirlo a la hora de iniciar el proceso de selección y tenerlo bien claro antes de iniciar cualquier entrevista, porque el candidato necesita que esta información esté clara desde el primer contacto. Antes del primer contacto también tenemos que tener armado nuestra guía de entrevista con las competencias clave que necesitamos para el puesto. O sea, cada puesto va a tener competencias más importantes que tiene que tener la persona. Entonces, armamos una guía de entrevista y con esa misma guía de entrevista vamos a evaluar a todos los postulantes. Por ejemplo, si tenemos que seleccionar un líder o un gerente para una compañía, entre las competencias clave que tenemos que evaluar son liderazgo y capacidad de influencia, planificación de organización, juicio y solución de problemas, comunicación, capacidad para delegar, etc. Si, por ejemplo, es un puesto de ventas, un representante de ventas, vamos a evaluar como más importante su habilidad para vender y persuadir, la comunicación, el impacto, ¿sí? O sea, cada puesto va a tener competencias críticas y las vamos a definir para armar nuestra guía de entrevista. Ya lo tenemos que tener eso listo antes de cualquier contacto también y antes de cualquier entrevista.
Bueno, la entrevista de comportamientos, de competencias en base a comportamientos, la vamos a realizar con la técnica de metodología de STARS, basándonos en eventos críticos. Esto está basado en un principio de selección eficaz, que en la evaluación en base a eventos críticos y a comportamientos está basado en un principio fundamental de la selección eficaz, que es que el comportamiento pasado predice el comportamiento futuro. Esto, bueno, es algo que nos garantiza un poco el éxito de nuestra selección y nos ha dado la experiencia, basarnos en esto. Es decir, si una persona frente a un jefe exigente renuncia, o sea, si nos cuenta que renunció del trabajo anterior porque tuvo un jefe muy exigente que le presionaba, también tenemos que predecir que si va a tener un jefe y va a tener mucha presión, probablemente también va a renunciar. Esa es una de las claves que tenemos que tener en cuenta para este tipo de entrevistas y esta evaluación. Predecir, si la persona es libre, no le gusta tener jefes, no le gusta estar en relación de dependencia, ya renunció a sus trabajos anteriores para trabajar en forma independiente y luego busca empleo, pero puede volver a pasar frente a un trabajo en relación de dependencia y en algún momento va a volver a renunciar para ser independiente. ¿En qué se basa esta metodología STARS? ¿Cómo obtengo la STARS? Por las siglas, la S es decir, tengo que preguntar una situación o una tarea a la que se enfrentó el candidato. La A, tengo que preguntar la acción adoptada por el candidato. ¿Qué hizo frente a esa situación? Y la R, el resultado, es, bueno, ¿qué pasó de acuerdo a esto que hizo? Esto tiene que ser, esto es el ABC, y acá nos tenemos que entrenar, y acá es donde hay que trabajar y practicar y tener supervisión de las entrevistas. Primero que nada, tenemos que tener armada nuestra guía de entrevista, y abajo de cada competencia, por ejemplo, si voy a evaluar trabajo en equipo, abajo pongo una columna para situación, otra para acción y otra para resultado. Y cuando hago la entrevista voy a ir anotando todo lo que me dice el candidato. Esta es una técnica que se tienen que entrenar. No es poner algunas palabritas, tienen que escribir todo lo que les dice. ¿Por qué? Porque después en nuestro procesamiento, en nuestra conciencia, cuando pasan unos días y queremos evaluar, realmente nos olvidamos lo que nos dijo y nos quedamos con solamente la subjetividad de lo que nosotros interpretamos de lo que nos dijo. Y ya perdimos la objetividad que necesitamos para hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, en primer lugar, pregunto situación. Por ejemplo, cuénteme una situación en que se haya encontrado con que un compañero no quiso ayudarlo cuando usted necesitaba. La persona me cuenta la situación y yo la anoto. Después le digo, ¿qué hizo usted? Y le pregunto la acción. Y anoto lo que hizo. Y después, ¿cómo resultó? ¿Qué pasó? Y anoto el resultado. A esa si está completa, si la persona, por ejemplo, dice, y esta persona no me quiso ayudar, le pedí, yo necesitaba ayuda para terminar una presentación, no tenía tiempo, no me funcionaba el sistema, no sabía, estaba trabado en un punto, no me ayudó. Y eso llevó a que saliera mal mi trabajo y que me llamara la atención. ¿Qué hizo usted? Y entonces fui y hablé con él. Y le dije, te pido por favor que me ayudes porque esto es un impacto que nos afecta a todos. Me han llamado la atención. Yo cuando vos me has pedido ayuda, yo te he ayudado. Entonces cuando yo necesito, te pido que me ayudes. Porque somos un equipo y si esto sigue pasando y no trabajamos como equipo, nos va a afectar al todo. Entonces bueno, y ahí el resultado. Bueno, le pregunto qué pasó. Y bueno, la otra persona se dio cuenta, le pido disculpas,
le dijo que la próxima vez lo iba a ayudar. Esto, por ejemplo, es una STAR, la podemos calificar con un 3, es un aceptable. Entonces recuerden que a cada STAR que obtenemos por cada competencia le colocamos un 3. Entonces esa competencia, trabajo en equipo, podemos pedir 2 o 3 ejemplos según cuán significativo nos resulte y después vamos a poder calificar la competencia de trabajo en equipo ya sea con un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5, según como lo hemos definido arriba, según el nivel de desarrollo de esa competencia. Si la persona dice, por ejemplo, si yo le pregunto, bueno, cuénteme alguna vez que un compañero no colaboró con usted, y la persona dice, no, la verdad que no, nunca. Siempre colaboran, siempre. A mí me encanta trabajar en equipo. Eso no es un estar, ¿sí? Es importante que empecemos a discriminar cuando hay un estar y cuando no. Eso no es un estar. En ese caso, no hay una situación, no hay una acción y no hay un resultado. O sea, no sabemos cómo actuó la persona. Solamente es una opinión y las opiniones no nos permiten evaluar. Por ejemplo, el decir siempre o nunca no es un estar, tiene que ser una situación concreta. O sea, ahí le podemos decir, le podemos hacer preguntas más orientativas. Decir, a ver, trate de recordar, necesito que me cuente una situación, una anécdota. Trate de colaborar, trate de recordar, si no, no lo voy a poder entrevistar. Esta entrevista tiene esa metodología. Yo le voy a ir pidiendo anécdotas, le voy a ir pidiendo situaciones. Opiniones como, no, yo siempre trabajo con seguridad, yo nunca, yo siempre trabajo en equipo, a mí me encanta trabajar en equipo, son opiniones. Nos están diciendo lo que queremos escuchar. ¿Sí? Ojo con eso. No podemos evaluar a una persona por una opinión, porque podemos caer en el error de no darnos cuenta que nos están diciendo todo en teoría lo que queremos escuchar. Para corroborar lo que tenemos en la entrevista, es muy importante que después podamos hacer alguna simulación del comportamiento, hacer actuar o poner a la persona en una situación como si lo más parecida. Por ejemplo, nos pasó, teníamos que hacer la selección de un encargado técnico de ventas de una empresa de carteles que tenía que vender un material nuevo, una chapa nueva para revestimiento de frentes. Entonces mi colega, muy bien, fue, después de que habíamos terminado la entrevista, le dice, a ver, nosotros queremos acá hacer el frente de la consultora, cuéntenos cómo haría usted, explíqueme un poco más de qué se trata este material nuevo. Entonces ahí la persona se puso en acción, como si fuera un vendedor realmente, y nosotros éramos sus clientes, sus compradores. Nos tuvo que explicar cuál era la chapa, por qué era mejor que otro tipo de cartelería o por qué era mejor que la pintura, su resistencia al sol, etc. Entonces es muy importante también buscar alguna posibilidad de poner en acción a la persona para que demuestre lo más cercano a una entrevista. Para eso, nosotros en Assessment Center estamos formados tenemos un libreto donde, por ejemplo, en los casos de los líderes, a la persona la podemos hacer actuar. Yo actúo como si fuera el subordinado y, bueno, finalizada la entrevista de STARS, la entrevista por competencias, al final es muy importante, más allá de que la persona tenga las competencias para el puesto, tanto técnicas como comportamentales, es muy importante la compatibilidad motivacional con el puesto. O sea, que la persona se sienta bien con su trabajo y que considere que es satisfactorio. ¿Sí? Recuerdo una vez que me habían pedido un recepcionista para campamento en mina. Y yo había buscado, eran mis primeros años de selección, la verdad que no tenía mucha experiencia, y había buscado recepcionistas de hoteles.
Entre las personas que presenté, yo pensaba que había un candidato que era perfecto para el puesto. Y cuando lo presenté, el jefe de campamento me dice, lo veo muy citadino. Yo me acuerdo que insistí, no, que esa persona, no, que quiere trabajar, no, que quiere el puesto. Bueno, en conclusión, la persona poquito tiempo, muy poquito tiempo, creo que estuvo una subida, 14 días, renunció, no se adaptó al estar en el campamento minero. Y después entró a trabajar a LAN. Lógicamente, el tema de la compatibilidad motivacional es clave para la permanencia de las personas en sus puestos de trabajo y que no solo la permanencia sino la motivación. Es decir, cuando evaluamos una persona, la compatibilidad motivacional nos dice que más allá de que la persona es capaz de hacer el trabajo, lo sabe hacer, lo puede hacer muy bien, pero no le agrada, arruina todo lo demás. O sea que este punto es clave. La compatibilidad motivacional, ¿cómo la evaluamos? Según qué les resulta satisfactorio y qué no les resulta satisfactorio. Lo evaluamos cuando preguntamos por qué dejó un trabajo anterior. Lo evaluamos cuando le preguntamos qué es lo que más le gusta de su trabajo y qué es lo que menos le gusta de su trabajo en general. Con lo que digan, ahí vamos a poder inferir un poco sobre la compatibilidad motivacional. Bueno, esto es todo por ahora, este cursito de selección de personal. Dejo abierto para comentarios y preguntas. Eso, o sea, en una segunda etapa estaría muy bueno hacer una parte práctica de este taller. Es decir, una entrevista, observar una entrevista, ver cómo preguntan y yo ir marcándoles algunos ajustes para mejorar la forma de preguntar, ver cómo evalúan, cómo puntuamos y en esa parte práctica nos podemos contactar ya directamente, hacer un tallercito presencial donde podamos comunicarnos en forma online o telefónica, donde conversemos sobre algún hecho específico y practiquemos el tema de la entrevista. O que yo pueda observar cuando ustedes se entrevistan o que ustedes puedan observar cuando yo entrevisto. O sea, la parte práctica es muy importante, es decir, profundizar en el entrenamiento. Esta es como la base técnica y teórica y lo ideal ahora es profundizar en el entrenamiento. Así que bueno, espero que les haya servido y quedo a disposición para seguir con lo otro.